Hermanos, yo quisiera compartir un mensaje bien sencillito en esta noche. Un pasaje, diría yo, súper conocido para todos nosotros. Está en Mateo capítulo 13. Mateo 13:1. Es conocido como la parábola del sembrador. Lo que son esa y la parábola del hijo pródigo son quizás de los más conocidos. Es más, hasta los inconversos conocen eso. Ustedes recuerdan a Richie Ray y Bobby Cruz. Están pastoreando ahora en Miami a propósito, ¿verdad? Ellos tenían una parábola de Juan en la ciudad. Y ahí yo era un adolescente, yo recuerdo todavía que ellos cantaban de estas parábolas y la del sembrador. O sea, aún el inconverso conoce estos textos, cuánto más el cristiano. Yo debí preguntarle al pastor si él ha predicado de esto recientemente. Ahí sí estoy en problema. Olviden lo que él dijo. Vamos a ponernos de pie, estirar las piernas un poquito. Vamos a leer versículo 1 al 9. Dice: aquel día salió Jesús de la casa, Mateo 13:1, y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra y este tiempo maravilloso de adoración que hemos tenido. Gracias por tu pueblo, Señor, que ha desafiado la inclemencia del tiempo en esta noche, la lluvia, para estar aquí. Gracias por darme el privilegio, Señor, el humilde privilegio. Me siento tan pequeño, Señor, de poder pararme en este lugar y compartir tu texto, compartir tu palabra, Señor. Úsame a pesar de mis limitaciones, de mi humanidad, Señor, y permite que tu mensaje llegue a tu pueblo, al corazón de cada uno de ellos, Señor. Yo no le conozco personalmente, pero tú conoces cada necesidad. Tú sabes lo que cada persona necesita escuchar en este día. Y permite que yo pueda ser simplemente tu portavoz en esta hora. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La parábola del sembrador, como decía, es un himno cristiano. Todos la conocemos. Pero hay aquí 4 verdades, diría yo, esenciales para todo cristiano. Jesús se la estaba enseñando a sus discípulos y el Espíritu Santo decidió conservar esas realidades, porque yo creo que cada uno de nosotros, hoy día que somos discípulos de Cristo, necesitamos refrescar nuestras memorias acerca de estas verdades. No es que yo sea muy profundo en teología, pero yo sí sé el significado de esta parábola, porque Jesús mismo lo explicó en el versículo 18. Vayan conmigo ahí. Ya ven por qué escogí este texto. No tenía que prepararlo, pero lo leo y dejo que Jesús mismo lo explique. Versículo 18. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Entre el versículo 18 y el 10, si usted va atrás, Jesús explica el propósito de las parábolas. Aquí está una multitud que se ha agolpado para escuchar a Jesús. Ellos querían escuchar de este hombre tan polémico, que había traído tanto ruido en la ciudad, y estaban atónitos con él. Se maravillaban de su doctrina, dice el final de Mateo capítulo 7 en el famoso Sermón del Monte. Jesús tenía algo especial acerca de él que atraía al hombre común. Ellos querían escuchar más de él y la multitud estaba encima de él y se sentó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. La multitud quería escuchar de Jesús hasta el punto de que él salta dentro de este pequeño bote. Me imagino que se creó una especie de anfiteatro natural. El mar de Galilea es en sí un lago. Yo estuve ahí, estuve en el bote, en una réplica del bote de Jesús. Y es algo maravilloso en medio de este desierto, de esta tierra árida. Y las montañas los rodean, algo maravilloso, pero al mismo tiempo muy peligroso para los marineros. Pero eso sería otro mensaje. Pero en esta especie de explanada, Jesús está ahí y se sienta en el pequeño bote y la multitud está atento a él. Pero esta popularidad con las personas le había traído a Jesús serios enemigos.
los fariseos, los escribas, la gente religiosa que dominaba al pueblo en aquel entonces, no estaba tan atónito y tan impresionado con Jesucristo. Ellos veían a este como un hombre común, un hijo de un carpintero que todo el mundo sabía de dónde venía y que ahora tenía ínfulas de grandeza. Él de buenas a primeras se creía que era un maestro. Y la gente común, esa gente, los plebeyos, esa gente que no conocía la ley, maldita es, Juan capítulo 9. Ese era el concepto que tenían los fariseos y los doctos de esa gente común y corriente que podían ser impresionadas fácilmente. Y este Jesús había agolpado este grupo de gente simple detrás de él y él se creía que era la gran cosa. Y esta gente estaban furiosas acerca de Jesús y estaban buscando la manera de matarlo. Ellos venían a escucharle, no para que él los instruyera, porque él no tenía nada que decirles a ellos. Ellos lo sabían todo. Por eso cuando ellos están interrogando en Juan 9 al ciego que Jesús acaba de sanar, le dice, bueno, ¿tú eras ciego, sí o no? Y él le dice, yo era ciego de nacimiento. Le dice, bueno, ese maestro no es un maestro verdadero, pero el ciego le salió difícil a ellos. Yo no sé de dónde él viene, yo sé que me sanó. Yo sé que el poder tiene que venir de Dios. Y él le dice, pero tú no vas a enseñar a nosotros la ley. Tú nos vas a decir a nosotros ahora quién es este, quién es lo otro. O sea, los fariseos se habían vuelto arrogantes. Y Jesús los estaba desafiando. En vez de él venir y tratar de quizás congraciarse con ellos y establecer cierta relación, él había venido diciendo, vosotros oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Eso no caía nada bien con este grupo, mis hermanos. Jesús no tenía el apellido correcto, no tenía los maestros correctos, él no venía de sus círculos, era un hombre simple, un hombre común y corriente, que aunque impresionaba a las multitudes, no le estaba impresionando a ellos para nada. Y aquí está esta multitud tratando de ser liberada de esta presión que había sido puesta sobre ellos al manipular la ley que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Jesús le dice, miren al sembrador, quizás se lo estaba viendo en la ladera de la montaña, detrás de la multitud. Era común que en Palestina el sembrador salía con un costal o bolsa a su lado y regaba la semilla. Jesús le dice, miren ahí el principio del reino. Algo ustedes necesitan recordar. Cuando tú salgas a sembrar la semilla, que obviamente aquí representando la palabra de Dios, recuerda que el resultado le pertenece a Dios. Mis hermanos, 4 respuestas a esperar cuando predicamos el Evangelio entonces. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús nos dice a nosotros hoy día, cuando salimos a predicar la verdad del Evangelio de Dios, va a ser como esa semilla que cae junto al camino. Y lo que ocurría era que el campesino salía a regar la semilla y el viento volaba parte de esas semillas y lo ponía en un camino que estaba lleno de donde pasaban los animales, donde pasaba la gente. Palestina estaba llena, el término es crisscross, estaba entrecruzada con caminillos por donde la gente cruzaba y los animales, y este terreno se petrificaba, se solidificaba con el paso de la gente. Usted ve que ni la hierba crece muchas veces cuando usted tiene personas caminando de atrás hacia adelante. En un pasaje paralelo dice que las aves vienen y arrebatan, es decir, cuando el campesino se alejaba, las aves venían y como esa semilla había quedado a flor de tierra, simplemente se comían la semilla que se había quedado encima y no estaba cayendo en el terreno que había sido arado. Jesús dice, miren, he ahí una verdad eterna, porque eso es lo que es una parábola. Es una comparación, ese es el término en el original, es poner una cosa al lado de la otra para compararla. Jesús le dice, en eso menial, en eso simple que ustedes ven, hay una verdad eterna. Cuando alguno oye la palabra de Dios y la rechaza, es como si el sembrador hubiese tirado la semilla y hubiese caído junto al camino. La palabra de Dios, mis hermanos, y la realidad es así, lo sabemos, no encuentra cabida en todos los corazones. Hay corazones que han sido petrificados por una razón u otra, y cuando la palabra de Dios cae en ese corazón, no penetra. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que él es el insensato que desprecia la corrección y la sabiduría. El salmista en el Salmo 14 versículo 1 dice, él es el necio que dice en su corazón, no hay Dios. Él te dice, tú con tu iglesia, yo con la mía.
No me hables de Cristo o de la iglesia. Ustedes ven, él está envanecido en su propio orgullo. Él tiene sus propias reglas. Él ha seguido el camino de Caín. Y cuando tú le hablas de Dios, él se irrita. Cuando tú le presentas el evangelio, él se molesta contigo. Es más, aun cuando no le hablas, a veces se resiente contigo por tu ejemplo de piedad delante de él. Es un recordatorio constante de la vida que él no tiene. Eso ha sido así desde el principio. Si vemos a Génesis capítulo 4, la historia de Caín y Abel, todos la conocemos. Caín se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué? Porque Abel era justo. Ese fue su crimen. Dios rechaza la ofrenda de él y él va y se ensaña contra su hermano y lo mata. El ejemplo de Abel lo estaba matando a él por dentro porque él veía que Abel era aprobado y él no. Él sabía en su fuero interno que Abel tenía algo que él no tenía. Y si usted es un creyente y está viviendo la vida cristiana, mis hermanos, muchas veces es todo lo que usted necesita hacer para que le odien. Por eso era que los fariseos odiaban a Jesús. Él representaba todo lo que ellos no eran. Él estaba hablando de libertad a las personas. Si el Padre os hace libres, seréis verdaderamente libres. Pues nosotros somos hijos de Abraham. No, ustedes son esclavos del pecado. Juan 8:44, vuestro padre es el diablo. No sé, Jesús no hubiese pasado la clase de evangelismo que yo tomé en el seminario. Así no es que tú empiezas a establecer una relación con las personas. Ellos te dicen que tú buscas algo en común con ellos y tratas de construir una amistad y después con el tiempo, tú sabes, si él te pregunta por qué tú vives de manera diferente, tú le hablas de Cristo. Ese no era, parece que el sistema bíblico. Entonces, no sé, vamos a dejarlo ahí. Pero este tampoco era el sistema de la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. La mayoría fueron muertos precisamente por sus palabras y sus mensajes. Mis hermanos, hoy día, por eso es que dice Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa. No si, cuando. Es inevitable. Si esto han hecho conmigo, ¿quién lo harán con ustedes? Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Jesús está diciendo aquí, cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando una persona de manera voluntaria y sistemática rechaza la palabra de Dios, él se vuelve una víctima de su propia incredulidad. El diablo es un carcelero inmisericordia. Dios te pregunta y te permite tomar una decisión por él, pero el diablo no. Cuando él te hace su preso, si Dios no viene y te saca, jamás verás la luz del día, porque él no te dejará salir. Esta gente que rechaza el evangelio, ellos no tienen ningún pudor en escuchar al Walter Mercado que está en la televisión y ir a leerse las tazas y las barajas y te creen el horóscopo, la falsamente llamada ciencia. Yo estaba viendo unos meses atrás en el Discovery Channel, creo que era, este grupo de gente, ellos estaban convencidos de que la vida en la Tierra había surgido en otro planeta. Que de alguna manera los extraterrestres habían llegado al planeta, habían dejado las condiciones necesarias para la vida y que de alguna manera estos individuos iban a venir a establecer un contacto con la vida humana que había evolucionado hasta el punto en que estamos. Y tú veías hombres pensantes cantando una especie de cumbayá y un tececito y una guitarra en la cima de una montaña frío, esperando un encuentro cercano del tercer tipo. Romanos capítulo 1 y 2, por no haber creído a la verdad, Dios los ha entregado a su propia concupiscencia. Mis hermanos, Dios los han caído presa de su propia maldad. Cuando tú rechazas el evangelio de Dios, si tú no es, la frase en inglés es... si no crees en algo, crees en todo. If you don't stand for something, you fall for everything. Si no crees en algo, obviamente el enemigo te va a hacer su presa, mis hermanos. Y Jesús está diciendo, hay personas a las cuales le va a predicar el evangelio que simplemente van a ser indiferentes a la verdad. Y eso hay que recordarlo, porque si no vas a ser presa de la frustración. Yo hasta me enojaba a veces, porque yo le hablaba a las personas de Cristo. Me decía, yo tengo que pensarlo. Yo no puedo tomar una decisión por el Señor ahora. Después hablamos de eso. Usted sabe que estamos en un país de huracanes. Yo me pregunto si yo le dijera a esa persona, mira, viene un huracán 200 kilómetros por hora y va a destruir todo en este pueblo. Yo me pregunto si quizás ellos me dirían, déjame pensarlo, a ver. Después yo te dejo saber si yo necesito evacuar mi casita o no, o si yo me quedo aquí.
Pero es muy fácil y muy conveniente hacer eso para evitar responsabilidades morales. Ahora, eso es en el plano espiritual. En otras áreas usted no va a encontrar a las personas tan mente abierta y tan cooperadoras. Si el doctor va y le dice, tienes cáncer. Ellos dicen, ¿qué hago, doctor? Y el doctor le dice, bueno, ve al vecindario y cualquier medicina es buena. Pregunta a las personas. Todos los caminos te pueden sanar. Oh, ¿se enojarían? No. Ellos quieren saber qué cáncer tienen y cuál es la cura. Si es una operación, si es quimo, ellos quieren un experto. Ellos quieren saber exactamente la solución. No es ve a la casa y tú te haces cualquier remedio casero y lo que sea funciona contigo. Eso viola la razón y el sentido común. Y ellos lo saben. Pero en el plano espiritual no. Tú no puedes darle una solución a algo que es 1000 veces peor que el cáncer, que es el pecado. Si tú le dices, Cristo es la solución, pues tú eres arrogante o mente estrecha o extremista o estás ensoberbecido. El doctor sí puede decirle, esta es la solución, esta es la medicina. Pero nosotros no, porque en el sentido espiritual es más fácil ser ambivalente y escapar a nuestra responsabilidad delante de Dios. Pero hay más de esta parábola fascinante, mis hermanos. Déjame leer este pasaje en 2 Corintios 4, versículo 3. Pablo explicando el fenómeno aquí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si está vedado, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y por qué, Pablo? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están ciegos espiritualmente. Si mi memoria me sirve correctamente, Efesios 2 dice que están muertos. Usted está hablando con un muerto y con un ciego y le está tratando de hacer ver la belleza de una rosa. Usted ore por esa persona. No importa qué tan dura esté, cuánto rechace el evangelio. Usted ore por esa persona porque es un fenómeno milagroso lo que se necesita para reavivar ese individuo. Versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ok, parte de la semilla cae junto al camino y usted no va a ver fruto ahí. Le van a cerrar la puerta en la cara. Me lo han hecho 1000 veces. He estado en México en un viaje misionero una vez. Iba muy contento a predicar y cuando me vieron venir parece que tenía lepra, hermano. Me tiraron la puerta en la cara. Me vieron la Biblia debajo del brazo. Pero hay gente que tiene una reacción diferente. Ellos te dicen, gloria a Dios. ¿Y dónde estaba usted, hermano? Y ellos oran contigo y se convierten. Y están aquí todos los miércoles. Aunque esté lloviendo, está aquí. Y él está en todos los comités de la iglesia. Él está envuelto. 100%, es la mano derecha del pastor. No estoy hablando de nadie aquí, pastor. Yo no sé quién es la mano del pastor aquí. Pero ¿qué resulta? Es como una semilla que ha caído en un terreno. Cuando está entre pedregales, no es un terreno sucio. Está hablando de una roca sumergida. Cuando la semilla empieza a crecer, la plantita choca con esa roca que está sumergida. Y lo que hace es que nace a destiempo. El campesino que no sabe ver la planta creciendo piensa que es saludable y que está creciendo adelante de las demás y te da la falsa impresión de que se está desarrollando. Pero no hay nutrientes suficientes. Tiene 2 o 3 pulgadas de tierra. Cuando el sol del desierto caía sobre esa planta, la quemaba. Literalmente no podía sostenerse a sí mismo. Te daba una impresión por unas semanas y luego moría inesperadamente. Yo estoy seguro que en 10 años de ministerio o más en esta iglesia, usted pensaría en alguien que estuvo aquí y no está aquí ahora. Y el hermano estaba fervoroso y estaba comprometido con el Señor y de buenas a primeras no hay quien lo encuentre. Ni el servicio secreto podría dar con él. No importa que usted lo llame 1000 veces, él no va a venir. Él va a encontrar la excusa que sea. Usted no lo va a traer aquí. Ustedes saben que él no se convirtió al Señor. Él dio la impresión de que se había convertido a Dios, pero el tiempo todo lo revela. Winston Churchill quizás no sea un teólogo, pero él decía, tú puedes engañar a todo el mundo por un tiempo. O a casi todo el mundo, todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Tarde o temprano la naturaleza de ese individuo se va a revelar. Y eso es lo que está mostrando aquí Jesús. Yo soy bautista 100%. Yo creo en la seguridad de la salvación. Usted no puede perder lo que no se ganó, le fue dado por gracia. O sea, no salga de aquí con la duda. No, usted no va a perder su salvación. Usted es salvo. Pero ese no es un individuo salvo lo que Jesús está hablando aquí. Está hablando de una falsa conversión.
Él no se arrepintió de sus pecados, él no entendió la condición pecaminosa en que él estaba. Él tuvo una experiencia religiosa. Ese no es Enrique Iglesias que canta eso. Le gustó la música aquí, le gustó la amistad de la gente, él le gustó el ambiente, no sé, lo que sea. Pero él no tuvo una comprensión clara de lo que es el evangelio. Y cuando el sol salía y no había en él profundidad de tierra, simplemente lo apagó. La vida de fe, alguien decía que es como una llama. Cuando tienes una pequeña llama y soplas en ella, la apagas. Pero si tienes leño y madera en ella, lo que hace es que crece. ¿Usted no ha visto eso? Usted sopla una hoguera y lo que hace es que sube. Si le saca la madera y la sopla, se apaga. Así es la vida nuestra, mis hermanos. Y les digo esto, quizás aquí en República Dominicana esto no sea la realidad, pero en Estados Unidos hay gente que pasó al frente en una campaña masiva que se hizo y se convirtieron. Y no dan evidencia de conversión alguna. Entonces, cuando él viene dudando de su salvación y quizás buscando un verdadero arrepentimiento, el pastor le dice, no dudes de tu salvación. Tú aceptaste al Señor, tú no tienes que preocuparte de nada. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros debemos velar con temor y temblor por nuestra salvación. No porque la vamos a perder, sino que debemos trabajar en ella. Y nosotros tenemos el derecho a juzgar a los individuos. Tú no puedes juzgar, te dice. Eso no es cristiano. No juzgues a otro. Pero Jesús me dice que no eche mi perla delante de los cerdos. Tengo que pasar un juicio para saber quiénes son los cerdos o no. Tengo que discriminar entre una persona u otra. Quizás yo no conozca las motivaciones del individuo, pero tengo que juzgar sus acciones. Jesús está diciendo aquí, hay gente que no ha recibido, el evangelio no le ha resplandecido. Ese es diferente al verdadero cristiano que peca y pecamos. Ese, por más santo que usted se crea, vamos a pecar y vamos a tropezar. Esa es la triste realidad de este cuerpo caído en el que estamos. Pecamos por omisión, pecamos por acciones. Una cosa es caer en el lodo y otra es deleitarse en él. El cerdo se deleita en el lodo, a él le gusta eso. Él no quiere salir de ahí, él no quiere que usted lo bañe. Y si usted lo baña, él se va a revolcar otra vez. Es lo que dice Pedro. Ese es su hábitat natural. Pero yo estoy seguro que si yo lo lleno a usted de lodo, usted va a querer salir de ahí porque ese no es su hábitat. Usted quiere darse un baño y cambiarse de ropa. Esa es la diferencia entre el individuo aquí que cayó entre pedregales y el verdadero cristiano. El cristiano puede caer terriblemente en serios pecados. Lo he visto. Tengo más de 20 años en el ministerio. He visto pastores desgraciar sus vidas. Y eso va a seguir pasando tan largo como esté la iglesia en esta tierra. Esas cosas van a pasar y no dude de que esta persona pueda ser salva. Sin embargo, van a haber individuos donde la palabra de Dios jamás encontró cabida, y este es aquel que fue sembrado entre pedregales. Pero hay uno más, que este reloj es un cruel verdugo. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando la semilla caía, el campesino regaba la semilla, a veces caía entre espinos, plantas que ya estaban crecidas. Pues esta semilla no penetraba a la tierra, no tenía nutrientes suficientes, no tenía agua suficiente. Cuando el sol salía, eventualmente la quemaba. Déjeme decirle, ese sol en Israel es brutal, ese desierto de Judá. Yo le pregunté al guía que estaba con nosotros, él me dice que en el desierto sin agua y tú no vas a sobrevivir más de unas cuantas horas. Imagínese una pequeña semillita en ese terreno ahí, consumida por el sol, con el tiempo se consumía. Hay gente que he visto, mis hermanos, que reciben la palabra de Dios y no son enemigos del evangelio, ellos la reciben con gozo. Y cuando tú le hablas de Dios, generalmente tienen un interés genuino, pero el afán de este mundo los envuelve hasta tal punto que la palabra de Dios se hace infructuosa en ellos. Realmente ellos nunca vienen al Señor, no porque les disgusta la idea o porque no entienden su condición de pecado, simplemente ellos no tienen el tiempo para Dios. Juan, el apóstol Juan, vio esa realidad y la escribió precisamente en una de sus cartas, en la primera carta de Juan 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuál es el problema entonces? Que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No debo amar a mi esposa o mis hijos, pues no debo amar al mundo. Quizás mi casa o mi carro. No.
Es el sistema filosófico mundano. El hombre que se ha erigido en un humanista se ha convertido él en la medida última de todas las cosas. Ya nadie es perverso hoy día. Estamos enfermos. Oh, no, tú no tienes que arrepentirte. La culpa de tus padres que no te criaron bien. Tú necesitas terapia. Tú no eres pecador. Tú eres una víctima de un sistema que te ha destruido. Mis hermanos, si usted quiere ver las consecuencias de esa manera de pensar, vea lo que está pasando en Estados Unidos. Tiroteos en las escuelas, bombas. Yo trabajé como consejero en un centro, estaba plantando una iglesia, estaba haciendo las dos cosas. Y déjeme decirle, yo me sentía, cuando yo entraba ahí, que estaba caminando entre una cárcel. Lo hice por un año y salí. Yo dije, no voy a aguantar esto. Había que revisar a los alumnos con detectores de metales para que no trajeran armas y cuchillos a las escuelas. Porque todo tipo de perversión es aceptada, menos que oren o que hablen de la Biblia, porque hay que mantener una separación entre la iglesia y el Estado. Teníamos todo tipo de casos ahí donde tenían que sacar a jóvenes esposados como criminales con 14 y 15 años, porque simplemente ellos estaban a cargo en sus casas y no habían padres. Pues, hermanos, el mundo está yendo de cabeza. Y eso no es sorpresa. Dice Pablo a Timoteo que en los postreros días irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la realidad del mundo. Y el mundo nos absorbe hasta un punto. Y como les digo, en Estados Unidos las personas vienen a trabajar, la mayoría de los hombres con los que yo trabajo, vienen a buscar una mejor vida. Y trabajan 60, 80 horas a la semana, 7 días muchas veces. Comienzan a trabajar a las 6 de la mañana, llegan a la casa a las 10 de la noche. Y viven 10 en una sola casa para ahorrar y mandar dinero a sus países. Y cuando tú los invitas a la iglesia no tienen tiempo, y es verdad que no tienen. Yo no sé cómo hacen las cosas que hacen. Y déjeme decirles, si es éxito o dinero lo que te va a mantener alejado de Dios, el diablo te lo va a dar. No te preocupes. Lo que tú necesites, pero manténteme ahí. Y estos hombres no se dan cuenta de la trampa en que están cayendo, en un círculo que jamás podrán salir. No dejes que el afán de este mundo sea como esas semillas que están cayendo entre espinos. Quizás tu corazón está abierto al evangelio, pero las cosas de este mundo te están atrapando. Vamos ya en conclusión, hermanos. ¿Qué hemos visto ahora? El que cayó junto al camino, el indiferente. No me hables de Dios. Hemos visto al superficial, gloria a Dios, y te ora y está en la iglesia por un mes o un año y luego se desaparece y no hay quien lo encuentre. Es un falso creyente. Está el mundano, un pie dentro y otro fuera. Su afán es escalar la escalera corporativa. Su afán es ser el gourmet. Usar la última moda. Y no estoy tirándoles piedras a nadie, mis hermanos. Está bien. Es poner a Dios primero en todas las cosas. Cuando tú pones esas cosas primero, tu éxito personal y Dios cuando me sobra el tiempo, tú estás empezando una carrera que no vas a ganar. Porque como te digo, Satanás se va a encargar de mantenerte distraído. A cualquier costo. Tienes que poner tus prioridades en orden. Pero vamos a cerrar en una nota un poco más brillante. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Miren, sí, el sembrador sale a sembrar y parte cae entre pedregales, parte cae junto al camino, parte cae entre espinos, pero hay semilla que siempre va a caer en la tierra que el corazón, o en la tierra que ha sido preparada. La tierra es el corazón del hombre. Yo estoy predicando el evangelio aquí en esta noche. Yo estoy regando la semilla de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que está cayendo en muchos corazones que han venido aquí a recibir el mensaje. Tristemente hay algunos de ustedes donde la palabra de Dios no va a encontrar cabida en esta noche. Usted está aquí por la providencia divina. Dios lo ha traído, pero en su mente usted está aquí porque su esposa lo hizo venir. O viceversa. No había nada más que hacer en la casa. Estuvo, voy para la iglesia. Me entretienen un poquito. Tenga cuidado con eso. Miren, versículo 10, los apóstoles dicen a Jesús, ahora que tú tienes esta multitud aquí, ¿por qué tú le hablas a esta gente por parábolas? Entonces, acercando a los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? O sea, casi cuestionándolos. Si tú tienes toda esta gente aquí que está interesada en escucharte, Jesús, hoy, ¿por qué no tomas la oportunidad de presentarle el evangelio y lo traes al arrepentimiento? Él le dice, explicándole, miren, a ustedes les he dado entender los misterios del reino.
Jesús sabía quién estaba ahí para escuchar a un palabrero, a un filósofo nuevo. Los fariseos estaban ahí con otros motivos. Ellos estaban buscando de Dios o crecer en la fe. Y esto aquí, hablarle por parábola, hacer un acto de la misericordia de Dios. Porque la palabra de Dios jamás volverá a él vacía, dice el profeta. Cuando la palabra de Dios sale y es presentada, o va a salvar al individuo o lo va a condenar. Porque algún día los buenos y los malos, las ovejas y los cabritos, vamos a estar delante del trono de Dios y estas palabras van a condenar a los impíos, aquellos que escucharon el mensaje y voluntariamente lo resistieron. Esa va a ser parte de su condenación ahí mismo. Se te presentó el evangelio y lo has rechazado. Y otros van a ser salvos por esa predicación. Así que es parte de la misericordia divina y parte del juicio de Dios también. Eso era uno de los motivos de las lenguas espirituales, de acuerdo a 1 Corintios 14. Los israelitas no escucharon el evangelio abiertamente y Dios les habló por lenguas extrañas como testimonio a otras naciones. Pero eso sería otro mensaje, vamos a dejarlo ahí. Pero mis hermanos, hoy ha caído la palabra de Dios y estoy seguro que en sus centros de trabajo, en sus escuelas, en su vida rutinaria, usted está regando la semilla y usted no sabe dónde o en qué tipo de suelo está cayendo. Jesús dice, no te preocupes por eso. Tú riega la semilla y hoy entiende y produce fruto cual a 100. Eso serían como 10,000%. 60 serían 6,000% y a 30 por 1, 3,000%. Un campesino en Palestina podía esperar cuando sembraba la semilla un retorno de un 8%, más o menos. Jesús está diciendo, si tú siembras la semilla, yo te voy a dar una cosecha milagrosa. Nosotros regamos la semilla, la palabra de Dios, y los resultados se los dejamos a Dios. Hay ministerios que van a parecer externamente estériles. Jeremías por 40 años predicó y nadie creía en él. Propia familia, no lo tiraron en un pozo. Noé por 120, wow, qué perseverancia. Nosotros no sabemos, mis hermanos. Yo escuché acerca de un predicador inglés llamado Spurgeon. Hace muchos años, yo creo que leí en su biografía, si mi memoria me sirve correctamente, que a los 17 años él escuchó casi por accidente la predicación del evangelio. Una noche de mucha nieve, estaba nevando y esa noche ni el pastor pudo llegar a la iglesia y él estaba escuchando afuera mientras un diácono, un líder de la iglesia predicó el evangelio. Déjenme decirles, si es un miércoles en la noche y está cayendo una tempestad de nieve y llegan unas 10 personas o menos, yo pensaría que son cristianos. Esa sería mi conclusión lógica, de que estos individuos están comprometidos con el Señor. Pero este hombre regó la semilla y este joven de 17 años estaba escuchando afuera, en el foyer o la parte afuera ahí del templo y se convirtió. Y Spurgeon se convirtió en uno de los fenómenos de esa época. Tenía más de 5,000 o 10,000 miembros, no, 5,200 algo así, el tabernáculo metropolitano, en un punto donde no había mega iglesias. Este hombre estaba en las páginas de los periódicos, en el New York Times, que hoy día es un periódico bien liberal. La primera página tenía Spurgeon. Lunes en la mañana, telegrafiado desde Inglaterra. Más de 200 libros. El príncipe de los predicadores. Yo sé que aquel hombre que predicó aquella vez o regó la semilla no vio los frutos que él quería ver inmediatamente. Usted está predicándole a sus tíos, a sus sobrinos, a sus familiares, a la gente en el barrio, en sus trabajos. Deje que Dios lleve las cuentas. Usted sea fiel. Eso es todo lo que se exige de nosotros. Nosotros pensamos, necesito darle un tratado de teología sistemática para que se convierta. No, los apóstoles mismos eran hombres comunes con una educación bastante limitada. Pero el poder no está en usted o en mí. No está en nuestra erudición, nuestra elocuencia, nuestro parecido. El poder está en Dios. Todo lo que se espera de nosotros es fidelidad. ¿Seremos fieles? Si usted tomara a un niño, que era común, los niños heredaban los trabajos de los padres. José era carpintero, Jesús era carpintero. Si yo hubiese sido pescador, mi hijo iba a ser pescador. Yo plantaba la semilla, mi hijo iba a venir detrás de mí. Y yo le aseguro, si un niño de 7 u 8 años tomaba la semilla del saco del papá y la tiraba, pues la semilla iba a nacer como si el padre lo hubiese hecho. Porque la semilla es dada por Dios, la semilla es dada en la naturaleza. La semilla es la palabra de Dios y Dios le libre de tratar de usted crear la palabra de Dios o alterarla. El corazón obviamente es el terreno y solamente Dios puede preparar el corazón del perdido. Usted ni yo, no importa qué tan dotado usted sea en psicología y en persuasión, usted no va a cambiar el corazón de un individuo.
Dios es el único que puede hacer esa transformación. Nuestra tarea es tirar la semilla al aire, regarla y dejar que Dios sea quien produzca o que esa planta germine. Mis hermanos, el problema es que nosotros no somos fieles en regar la semilla. Vamos a hablar esto entre nosotros aquí, un secreto. Nos da un poco de vergüenza a veces. Tememos un poco a rechazo de las personas. A veces nos sentimos indignos y ponemos todo tipo de excusas. Es que no puedo hacerlo, es que la gente no me va a escuchar, es que yo no sé mucho de lo que Dios, yo no sé de la Biblia. Solamente se requiere que usted sea hallado fiel. Si usted predica, si usted comunica la verdad de Dios, deje que Dios sea quien multiplique y dé frutos. Estamos llamados para buenas obras. Porque por gracia sois salvos, lo sabemos de memoria, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero lo que yo quiero que ustedes memoricen también es el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros, yo sé que hemos escapado de un sistema ritualista, donde la salvación era por obras, y quizás queremos de manera natural distanciarnos de eso. Pero la realidad es que las obras todavía deben ser parte de nuestras vidas y de nuestras iglesias. No para salvación esta vez, sino como un acto de obediencia. Corintios capítulo 3, la Biblia nos dice que Dios nos dará coronas por nuestros actos. Oigan esto, Dios nos da las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Y Pablo dice que seremos recompensados de acuerdo a esas acciones que hemos hecho. O sea, Dios nos va a recompensar por las cosas que Él nos está dando oportunidad de hacer. Solamente la misericordia de un Dios que es infinitamente amoroso puede hacer algo como eso. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.